Palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 2. De pronto usted lo ha leído, pero vamos a compartir lo que Dios quiere entregarnos en esta tarde. Bendito sea el Señor. Tito, capítulo 2, verso 1. Bendito sea el Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén. Gloria al Señor. Puede usted inclinar su rostro ahí y vamos a orarle a Dios. Padre que estás en los cielos, Dios, estoy delante de tu presencia primeramente, Dios, pidiéndote perdón, Señor amado, si te he fallado, Dios, porque de todos modos te fallamos, Dios. Hoy, Dios, tú nos hablaste, Dios mío, que no teníamos, Dios, pendiente hacia ti, Dios, no te teníamos de primero, Dios. Teníamos otras cosas que a ti, Dios, y hoy vuelvo y te pido perdón, Señor, en esta tarde, Señor amado. Perdóname, Dios, no soy digno, Dios, de llevar tu palabra, pero tú en tu misericordia lo hace a uno que sea digno, Dios, de ser portador de tu palabra, Dios. Padre, dame la sabiduría para explicar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, de las palabras correctas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos viendo aquí en Tito capítulo 2, que esto es una carta pastoral. Bendito sea el Señor. Es dice, leyendo unos escritos, dice que es una de las últimas cartas del apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Aquí nosotros podemos ver que estaba sucediendo un problema en la iglesia de Creta. Bendito sea el Señor. Porque leyendo me puedo dar cuenta que a Tito el apóstol Pablo lo encargó como pastor de la iglesia de Creta, bendito sea el Señor, para que Tito le enseñara a los hermanos, para que corrigiera, le enseñara lo que era el amor de Dios verdaderamente. Bendito sea el Señor. La iglesia de Creta primeramente había algo en ellos, había un desorden en la iglesia. Ellos tenían un desorden. Ellos no tenían un comportamiento como verdaderos cristianos. Segundo, ellos no sabían comportarse con la sociedad como tiene que comportarse un verdadero cristiano. Bendito sea el Señor. Y estaba meditando en esto y viendo que la vida de un hombre, cuando Dios lo llama, de un pastor, es entregarse por completo a la iglesia. Pablo tenía un verdadero amor por la obra de Dios. Este hombre estaba interesado de que hubiera un hombre que fuera a Creta y le enseñara verdaderamente el mensaje del Señor. Bendito sea el Señor. Y vemos que Tito estaba dispuesto para ir y corregir. Si usted ha estudiado, ha investigado un poco sobre esto, Tito lo encargaron. No era el pastor de allá de Creta. Él fue encargado para que corrigiera, bendito sea el Señor. Había un desorden. Los hermanos no eran serios. Los hermanos andaban en desorden, bendito sea el Señor. Por eso es necesario que en toda iglesia tiene que haber un pastor que enseñe la palabra de verdad. Los hermanos no tenían comportamiento de cristiano verdaderamente como manda la Biblia, bendito sea el Señor. Lastimosamente, nosotros hay veces que somos como esos hermanos de Creta, que no tenemos comportamiento verdaderamente como un cristiano, bendito sea el Señor. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos ese verdadero comportamiento que tiene que haber en ese cristiano. Nosotros vemos la vida de Tito, que si era un hombre que tenía ese principio, tenía ese comportamiento con los de la iglesia y con los de la sociedad, con las demás personas, con el mundo, bendito sea el Señor.
Este hombre no se dejaba arrastrar por lo que el mundo ofrecía, bendito sea el Señor. Este era un hombre que estaba centrado en lo que Dios le había enseñado, bendito sea el Señor. Porque si a él lo mandaron a Creta para que fuera a la iglesia de Creta y les enseñara a los hermanos, corrigiera a los hermanos, bendito sea el Señor, era porque era un hombre que cumplía los requisitos de Dios, bendito sea el Señor. Y esos son los hombres y mujeres que Dios está buscando para su iglesia, que verdaderamente haya un compromiso. Este hombre propuso en su corazón hacer lo que Dios dejó escrito en su palabra. Mire lo que dice el verso 3, bendito sea el Señor. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclavas del vino, maestras del bien. Mire lo que le manda a decir a las ancianas: que no sean esclavas del vino, bendito sea el Señor, sino del bien. O sea que nosotros estamos dándonos cuenta de lo que estaba sucediendo en esta iglesia, ¿sí o no? En esta iglesia había un problema grande, no había orden, bendito sea el Señor. Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros aprendamos todo lo que Dios nos está enseñando, porque aquí se nos enseña lo que es el orden de Dios, bendito sea el Señor. Por un hombre verdaderamente no tener el orden de Dios claro, en esa iglesia había un desorden, y tuvo que llegar un hombre que conocía el orden de Dios. Primeramente el apóstol Pablo estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Creta. Le dijo: Tito, tú tienes que ir allá, ayuda a los hermanos, enséñales lo que la palabra de Dios dice, bendito sea el Señor. Un cristiano no puede estar dado al vino, bendito sea el Señor. Nosotros sabemos que un cristiano no puede sentarse en silla de escarnecedores, hablar de otra persona, hablar del pueblo de Dios, bendito sea el Señor, porque a Dios no le agrada. En Creta había estos problemas, mis hermanos. Un cristiano no puede estar tomando vino, ni embriagarse con lo que el mundo ofrece, bendito sea el Señor. Cuando un cristiano se está embriagando con todo lo que el mundo ofrece, ese cristiano no tiene comportamiento del que habla la Biblia, bendito sea el Señor. Pero nosotros nos damos cuenta que hubieron hombres que sí tuvieron ese comportamiento, mujeres que se entregaron a la obra de Dios y tuvieron su comportamiento hasta que Cristo se los llevó a su presencia. Mire lo que sigue diciendo el verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bendito sea el Señor. O sea que nos muestra la palabra de Dios que estas mujeres no amaban a sus maridos, no amaban a sus hijos. O sea que había un descuido en esta iglesia y en esa familia que se congregaban en esa iglesia. Tenía que llegar un hombre de Dios a enseñar la palabra de Dios verdaderamente. Yo he hablado con muchos amigos y pienso y le he dicho a mi esposa, no sé por qué muchas personas se lanzan como pastor, como pastoras, si esto no es un juego, mi hermano. Sobre la vida del pastor hay una responsabilidad grande, bendito sea el Señor. Dios no llama a cualquiera a que sea pastor de su iglesia, que guíe a una grey. Dios llama a hombres verdaderamente que le amen a Él y que verdaderamente le enseñen al pueblo la palabra de Dios. Vemos el caso del apóstol Pablo. ¿Por qué mandó a Tito a Creta y lo encargaron como pastor a Tito? Porque sabía que Tito iba a enseñar, iba a corregir, y la iglesia, los miembros de la iglesia iban a saber lo que era el respeto, bendito sea el Señor. Un día le dije a un hermano, usted no puede estar abrazando a una mujer casada.
ni estarle sobando la espalda, me dijo que yo era muy religioso. Eso fue en Barranca Bermeja. Necesita el orden de Dios. Y aun si no es casada, también tiene que respetar. Y todo cristiano que se le ha enseñado la palabra, conoce ese orden, bendito sea el Señor. El que no ha llamado a Dios a pastorear su iglesia, ese no va a enseñar ese orden, mi hermano. Y si aún lo ha llamado Dios y en su corazón tiene otros deseos, que le gusten otras cosas, por obtener lo que él quiere, puede permitir que esas cosas se den en la iglesia. Pero el verdadero hombre de Dios tiene que enseñarle a un pueblo cómo se respeta, bendito sea el Señor. Mire, a las mujeres casadas, que amen a sus maridos, bendito sea el Señor. También ahí habla a los casados, que amen también a sus esposas, bendito sea el Señor. Un cristiano tiene que amar a su esposa. Mire lo que dice, a las mujeres jóvenes que amen a sus hijos, bendito sea el Señor. En esta congregación había un problema. Las mujeres no estaban amando a sus hijos, tenían a sus hijos descuidados, bendito sea el Señor. Y la misma realidad que está escrita aquí en esta palabra está sucediendo, mis hermanos, en algún lugar de La Mancha, bendito sea el Señor. Lo que nuestro pastor siempre nos ha dicho, el sábado él hablaba de una que dijo, no, yo lo dejo en la casa con los pelados. Yo he conocido esa cantidad de gente, hermano. Yo dejo a mis hijos. Conocí una señora que dejaba a los hijos, se iba y al marido. El hogar terminó dividido, cada uno por su lado. ¿Sabe por qué? Porque ella descuidó. Y esto, hermano, no lo están enseñando. Enseñarle a esta generación que se está convirtiendo al Señor, de mujeres y de jóvenes, lo que ellos tienen que hacer. Cuando una mujer se casa, tiene hijos, tiene que amarlos, bendito sea el Señor. Y amarlo no es darle solamente los lujos que ellos quieren. Amarlo es enseñarles verdaderamente, bendito sea el Señor, lo que Dios quiere para ellos verdaderamente. Dios está necesitando hombres y mujeres, así como Tito, que enseñen la palabra de verdad. La iglesia del Señor, en algunos lugares hay un desorden, mi hermano. Conocí en un lugar donde el pastor, la pastora era una mujer y el esposo era inconverso. Se tomaba sus tragos. Al correr de los años, cogía la plata del Señor, se sinvergüenza para beber. A ambos Dios los sacó. Y lo venía haciendo ya hace rato. ¿Por qué estaba ese desorden ahí? Porque no estaba el principio de Dios. Nosotros hemos sido enseñados por la palabra que el principio de Dios es el hombre es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia donde el Señor llame a un hombre a pastorear? Es el varón, bendito sea el Señor. El orden de Dios no puede estar invertido. Este orden estaba invertido en Creta. Había desorden. Y así Dios se está dando cuenta que hay desorden en su iglesia. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 5, a ser prudente, casta, cuidadosas de su casa, sujeta a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, bendito sea el Señor. Que sean sujetas a sus maridos, a su casa, bendito sea el Señor.
Usted puede creer que lo que yo le dije más adelante, donde ella era pastora y él era inconverso, ahí no había ejemplo en casa. Ahí había un desorden, bendito sea el Señor. La palabra de Dios está siendo blasfemada. ¿Sabe por qué? Por algunos que verdaderamente no aman la palabra de Dios, no aman a Dios, y está siendo el evangelio de Dios blasfemado, bendito sea el Señor. Sucedió algo, no me acuerdo si fue el jueves o si fue miércoles. Un día nuestro pastor llegó donde estoy vendiendo ahí fruta, y yo en ese momento iba a comer, y hay un hermano ahí que me ayuda, ahí sí, que él vende minutos ahí. El pastor parqueó su carro, yo fui y hablé con él, y había otro muchacho ahí. Lo primero que le dijo al otro hermano: ¿él quién es? Le dijo: es el pastor de la iglesia donde va el hermano. Lo primero que dijo: mira, tronco de carro que tiene. El hermano, como ya pues ahí por la misericordia de Dios le estamos enseñando la palabra, le dijo: no hables así, porque tú no sabes si ese hombre ha pasado necesidad. Cuando yo terminé de hablar con el pastor, el hermano me dice, y yo le dije de una vez, le dije: usted no sabe, ese carro lo está pagando, pero no con plata de la iglesia. Él trabaja también. Y usted no sabe qué necesidad también él ha pasado. Dios tiene derecho a bendecirlo. Y dijo el hermano: por eso no podemos hablar. ¿Por qué esta persona habla así de esa manera? Porque ha visto malos ejemplos, mis hermanos. Al día siguiente sale la noticia del pastor de Nariño, y llegó un señor, me compra, se pone a comer ahí, y el mismo muchacho llegó. Por ahí cogieron a un sinvergüenza, un pastor, y llega el hermanito y le dice: él no era pastor, ese era un lobo disfrazado. Y llega el otro y dice: no, lo que pasa es que ellos son así, se tienen que casar la mujer y llevársela uno allá. Yo no le dije nada porque yo sé que estaban buscando que yo hablara. Pero estas personas, por estas personas así, el evangelio, la gente comienza a criticarlo, y nadie quiere llegar a los pies de Cristo. Nadie quiere saber del evangelio por todas estas cosas que están sucediendo. El apóstol Pablo era un hombre que tenía sentido de pertenencia de la iglesia del Señor. Él lo dijo: Tito, ve allá, ayuda a los hermanos, enséñales. Cuando a uno le enseñan la palabra, hermano, comete errores, pero no errores que va a coger la iglesia del Señor y la va a desviar. Bendito sea el Señor. Muchos están desviando a mucho pueblo. ¿Sabe por qué? Porque a ellos no le han enseñado la palabra. Primero, no se le ha enseñado. Segundo, se montaron ellos mismos. Pero el apóstol Pablo dijo: ve, enséñale. Todo aquel que enseña la palabra de Dios, que va a un lugar y lo establece Dios, tiene que hacer lo que Dios dice. Pero el que va a un lugar y Dios no lo ha establecido, va a ser de la iglesia del Señor, haga de cuenta, la plaza de mercado. Y muchos están haciendo del evangelio un mercado. Yo voy al mercado a las 4:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana se coloca un señor. Ya la alabanza la tengo en la mente. ¿En quién creíste tú? La repite 2 veces y comienza: el que ofrenda, Dios lo bendice. Hay una que hasta danza. En pleno mercado comienza a danzar, y otro a cogerla. Ellos están buscando ¿qué? Mercadería, sacándole provecho al evangelio. Esas personas están como estaba la iglesia de Creta. Bendito sea el Señor. Necesitan ser corregidos, necesitan ser enseñados por la palabra de Dios. El que ama a Dios guarda su palabra. El que ha conocido verdaderamente a Dios, ese va a guardar la palabra de Dios.
La Biblia dice que el que es de Dios no peca, bendito sea el Señor. El que es de Dios tiene que enseñar la palabra verdaderamente de Dios. Debemos mirar, mis hermanos, que de pronto en algunas áreas nuestra vida no vaya a estar como los hermanos de Creta. Ahí habla que no eran prudentes. Habla esclavos del vino. Y podemos llevarlo no al vino a tomarlo físicamente. Hay otras cosas que la podemos representar como el vino, bendito sea el Señor. La envidia, el odio, todas esas cosas. Y Dios quiere que su iglesia no tenga ninguna de esas cosas, mis hermanos. Porque la iglesia del Señor, la que se va a ir con el Señor, es la que verdaderamente guarda su palabra. Bendito sea el Señor. Es la que verdaderamente se ha entregado, ha llorado, ha padecido, pero no ha negado la fe del Señor. Bendito sea el Señor. No ha cambiado el evangelio del Señor. El que cambia el evangelio del Señor está cambiando su salvación por el infierno. Pablo no quería que esto se perdiera. Pablo dijo, hay esperanza, se necesita es alguien. La iglesia de Creta tenía problemas con el liderazgo, porque si no había nadie quien enseñara verdaderamente, los líderes no sabían nada. Iba a haber desorden. Yo nunca había leído esto y me había puesto así a investigarlo, y me puse a investigar, y lo que alcancé a leer y a entender que era un desorden grande que había, hermano. Ahí no había diferencia a quién era cristiano. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente no había llegado un hombre de Dios a enseñarle la palabra de Dios como está escrita. ¿Por qué está sucediendo muchas cosas en Colombia y en el mundo entero? Porque muchos no quieren que les enseñen la palabra de Dios. Muchos quieren hacer lo que ellos quieren, no. Y no lo que uno quiere, es lo que dice la palabra del Señor. Hay personas que lo dicen claramente, que ya no hay que predicar del Antiguo Testamento, sino basarlo en el Nuevo Testamento, bendito sea el Señor. Tenemos que predicar de los dos. Toda esta escritura es inspirada por Dios. Si usted ve que en la ley morían por hacer algo que no le agradaba a Dios, por la mentira, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento también mueren por la mentira. Bendito sea el Señor. No podemos dejarnos, hermanos, llenar las cabezas de cucarachas de algunos que andan por ahí buscando fama y hablando cosas que Dios no ha dicho. Bendito sea el Señor. Gloria sean dadas al Señor. Cuidadosa de su casa. Nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra casa. Bendito sea el Señor. Ser ejemplo. Pero me llama mucho la atención cuando habla de esclavo al vino. Bendito sea el Señor. O sea que ahí ellos se podían tomar sus copitas y no pasaba nada. Pero a Tito le dicen algo. Ve y enseña la sana doctrina. Todo pueblo tiene que ser enseñado. Cuando el pueblo es enseñado por la palabra de Dios, son pocos los que van a dejar de amar a Dios. ¿A quién de nosotros estamos por la misericordia de Dios y toda la gloria de Dios? Nadie puede decir que no se le ha enseñado la palabra de verdad. Bendito sea el Señor. Si hemos permanecido, misericordia de Dios y palabra de Dios que nos han enseñado. Bendito sea el Señor.
Porque cuando se le enseña a uno la palabra de verdad, usted permanece en Dios. Y usted sabe lo que Dios le agrada, bendito sea el Señor. Pero muchos están haciendo lo que quieren porque a ellos no se les enseñó la palabra de Dios. A uno se les enseñó la palabra de Dios, pero ellos, el amor al dinero lo cambió. Hay un señor, no sé si decirle pastor, en un tiempo yo lo conocí, fuego de Dios había en él, palabra de Dios, Dios lo usaba. Armó su concilio. En Barranca tiene más de 80 iglesias afiliadas. Por la misericordia de Dios alcancé ahí como a 6. Pero allá todo lo cambió por completo. De que usted diezme y ofrende, se va para el cielo. Le dije a una persona de confianza, le dije, eso es error. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña que si yo me guardo para Dios y guardo sus mandamientos, voy a alcanzar salvación. El diezmo no te salva. Le enseñé a otro y le dije, nunca recojas el diezmo en casa de los hermanos ni en los centros comerciales. La Biblia dice, llévalos al alfolí. Y este hombre de Dios ya no enseña la palabra de Dios. Hubo uno con su esposa y enamoró a otra. Y lo que dijeron fue, esa es la carne nada más. Le dije, está mal. No puede seguir como ministro siendo pastor, porque lo que ha cometido es algo grande para el cielo. No, que no podemos ser religiosos. Bueno, el día del Señor llegará. Esas personas están como Creta, hermano. Aquí no es el que más siembre, aquí es el que más se guarde para Dios y ponga por obra. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo puso la palabra de Dios por obra, bendito sea el Señor. Nosotros nos queda ¿qué? Poner esta palabra por obra. Si la ponemos por obra, alcanzaremos muchas cosas de las que Dios quiere darnos aquí en vida, en esta tierra. Y alcanzaremos lo más anhelado, la salvación de nuestra alma. El apóstol Pablo quería que la iglesia de Creta alcanzara salvación. La iglesia, para alcanzar salvación, tiene que ser enseñada en la sana doctrina, bendito sea el Señor. La iglesia en el desorden no alcanzará salvación de Dios. El desorden trae perdición. El desorden trae ruina, bendito sea el Señor. Los hermanos no sabían comportarse, ni con los hermanos de la iglesia, ni con los de afuera, hermano, porque tenían el orden invertido, bendito sea el Señor. A los ancianos que sean prudentes, sabios. ¿Usted puede creer que una persona anciana esté en estos desórdenes? Los hay, hermano. Los hay. Mire lo que lo decía nuestro pastor en esta mañana, del Señor que predicaba el evangelio y después se iba a acostar. Cuando él dijo eso, se me vino este hombre que pecó, Jimmy Swaggart. Se me vino enseguida a la mente. El pastor estaba hablando y se me vino. Eso es uno pisotear la sangre de Cristo. El verdadero cristiano no pisotea la sangre de Cristo. El verdadero cristiano está ahí firme, enseñando lo que Dios verdaderamente quiere que un pueblo aprenda. El apóstol estaba preocupado que los hermanos en Creta, su comportamiento cambiara a través de la palabra, que la vida de ellos fuera diferente, bendito sea el Señor. Y asimismo en este tiempo, Dios quiere que la iglesia, su comportamiento sea diferente,
que sea el que dice la palabra de Dios. Muchos hombres de Dios, así como estaba el apóstol Pablo, en este tiempo están llorando, hermano, y enseñándole a un pueblo para que la palabra de Dios, el evangelio de Dios, se vea reflejado en ellos. Bendito sea el Señor. El apóstol quería que la vida de los hermanos de Creta fuera reflejada por lo que está escrito en la palabra de Dios. Los hombres de Dios que amaron a Dios reflejaban que ellos tenían la palabra de Dios verdaderamente. Nosotros no debemos, mis hermanos, cambiar esto. Nosotros tenemos que seguir. Muchos quieren que no se hable de pecado, mi hermano. Si Dios lo pone, hay que hablarlo. Porque cuando Dios habla, es para edificar nuestras vidas. Bendito sea el Señor. El apóstol le dijo, ve y exhórtalos, enséñales. Digo con mis palabras acá, enséñales cómo es Dios. Enséñale lo que se te ha enseñado. Bendito sea el Señor. Tito fue a enseñar lo que un día a él se le había enseñado. Debemos nosotros enseñar, hermano, la sana doctrina verdaderamente. Pero para enseñar la sana doctrina tenemos que ser enseñados primeramente. Bendito sea el Señor. Nadie que no ha sido enseñado por Dios puede decir que Dios ya lo lanzó. Conozco una persona hace años. Dios lo dio a conocer un poquitico. Esa persona le tocaba un domingo ir a predicar a Remolino, a la escuela dominical, 8 de la mañana. No sé si alguno ha ido a Remolino, ahí hay que coger en el puerto el Johnson. Y ya él sabía 15 días que a él le tocaba ir a ese lugar. Y esa persona hizo algo. Una mujer muy conocida aquí en Barranquilla le dijo que le fuera a predicar a una escuela dominical, Miriam Molino. Y se fue y el hermano andaba buscando predicador. Me dijo, vaya, yo fui. ¿Sabe por qué no fue allá? Porque ya nomás te daban, cuando terminabas de predicar, la mojarrita, la yuquita, agua de panela, mi hermano, y que Dios le bendiga. Porque había que llevar los buses. Pero como allá le iban a dar, y yo le dije a un hermano, la vida de este hermano se está inclinando por la plata. Anda en un desorden. Brinca acá, va allá y anda como el cometa. ¿Por qué, mi hermano? Porque no se dejó doctrinar. Así sea que Dios abra una puerta, yo tengo que seguir recibiendo mi enseñanza hasta que Dios te diga, bueno, te vas para allá. Pero no puedo creer, porque ya me sé 3 textos bíblicos que yo ya, Dios me preparó y que ya tengo que salir a recorrer las naciones. La mayoría de esas personas que ya habían salido a recorrer las naciones, todos han cambiado el mensaje por el Dios Mamón. No se dejaron doctrinar verdaderamente. Yo no puedo creer, porque Dios me use, que ya estoy listo. Siempre nosotros tenemos que ser pastoreados hasta que Cristo venga. Bendito sea el Señor. Y esto era lo que la iglesia de Creta le hacía falta. Que verdaderamente llegara un pastor y les hiciera ver las cosas que estaban mal. Bendito sea el Señor. Que llegara un pastor y les enseñara verdaderamente el mensaje de Dios. Eso es lo que necesita mucha iglesia en este tiempo. Que lleguen hombres de Dios a enseñarle verdaderamente la palabra para que sus almas puedan ser salvos. Bendito sea el Señor. Pero eso nomás lo piensa un hombre que ama a Dios verdaderamente. Porque el que no ama a Dios, a él le interesa es cuántos millones entran. Pero el hombre de Dios no está pendiente a los millones.
sino a las almas. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Vi estas dos personas ahí, el apóstol Pablo y Tito. Vi que estaban interesados, hermano, en que una iglesia cambiara, que una iglesia fuera diferente. Cuando un hombre de Dios ama a Dios, siempre quiere ver que su iglesia esté diferente, cumpliendo lo que Dios dice. Bendito sea el Señor. Debemos anhelar eso, mis hermanos, que donde quiera que Dios nos lleve, nosotros hablemos este evangelio que Dios ha permitido que nos enseñe. Bendito sea el Señor. Muchos quieren este evangelio, pero no se lo han enseñado. Me he encontrado con personas, no saben que el libro de Génesis existe. Se les ha hablado de Génesis, no saben. De Levítico, no saben. Me encontré con una persona y me decía que eso no era, que no era pecado, que no era malo que el hombre, el hijo viera la desnudez de su mamá. Le dije, eso es pecado, abominación delante de Dios. Y él no sabía dónde quedaba eso. Pero como aquí nos lo enseñaron a nosotros, Dios en su misericordia, yo se lo enseñé. Y esa persona me dice, nunca me enseñaron eso. O sea que hay que enseñar la sana doctrina verdaderamente. No enseñarles a brincar nada de eso, sino que verdaderamente se le enseñe la palabra de Dios. Si a la iglesia del Señor se le enseña la palabra verdaderamente, se doctrina como Dios dice en su palabra, vamos a tener cristianos diferentes. Bendito sea el Señor. Hoy el Señor hablaba y decía que la vida de muchos ha cambiado. Yo decía, mi vida ha cambiado bastante y está cambiando todavía. Lo que falta, uno se goza, es misericordia de Dios. Es misericordia de Dios, mis hermanos. Si seguimos amando a Dios, vamos a permanecer. El mensaje no se puede cambiar. El mensaje es el mismo. El que se predicó hace más de 2000 años, ese es el que se sigue predicando hasta ahora en el 2012, el 2013 y los que siguen. Bendito sea el Señor. Nadie que no sea instruido en la sana doctrina puede amar a Dios. Se necesita que a un pueblo se le enseñe la palabra para que él se dé cuenta qué es lo que le agrada a Dios y qué desagrada a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando uno es enseñado así, las cosas son diferentes. El cristiano camina diferente. Todo lo ve diferente. Termino con esto. Yo decía, el apóstol Pablo, Timoteo, si toda esta gente tuviera en este tiempo, esta gente estaría llorando, hermano. Porque esta gente amaban a Dios. Ellos amaban a Dios. Y eso es lo que ha faltado, hermano. Que muchos hombres le enseñan a un pueblo que a Dios hay que amarlo. Fíjate que Dios nos ama a nosotros. Ayer nos dijo que nosotros lo habíamos olvidado de Él. Y si nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de todo, hermano. Empezando por la cabeza de la iglesia que Dios ha puesto en esta tierra. Bendito sea el Señor. Pero cuando uno ama a Dios, que no se ha olvidado de Dios, no se va a olvidar del hombre de Dios tampoco, ni de los hermanos. Bendito sea el Señor. Pero todo eso viene cuando hay enseñanza, que está la enseñanza constantemente. Y ahí viene la palabra de Dios. Y el pueblo comienza a caminar por el camino correcto que Dios quiere. Dios quiere que caminemos, hermanos, por la senda correcta. Bendito sea el Señor. Si en nuestra vida hay algo de lo que se presentaba en esa iglesia de Creta, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Ahí había un desorden grande, pero bien grande. Pero menos mal que Dios es poderoso y mandó a un hombre para que fuera el instrumento para que ellos entendieran la verdad. Bendito sea el Señor.
Los Gálatas, Pablo les había hablado la verdad, pero llegaron unos grupos, otros ahí, a enseñarles otras cosas. Y él les dijo, empezando por el Espíritu y vas a terminar por la carne. La carne es perdición, el Espíritu es vida, bendito sea el Señor. ¿Qué se necesita para vivir en el Espíritu? Que se le enseñe a uno la palabra de verdad. La palabra de Dios es verdad. Y donde quiera que la persona tenga esa palabra, va a hablar la verdad de Dios. Amén, pongámonos en pie. Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios, he predicado tu palabra, Señor. Estoy delante de ti, Dios, pidiéndote, Dios, en esta noche con mis hermanos aquí presentes, Dios, que me ayudes en todo tiempo, Dios, es que yo pueda ser sincero, Dios, al predicar tu palabra, a vivir verdaderamente ese evangelio, Dios, porque tú no quieres hombres falsos, ni mujeres falsas, ni iglesia falsa, Dios, que no hable tu palabra verdaderamente y la viva, Dios. Padre, queremos vivir ese evangelio que vivió la iglesia primitiva, Dios. Queremos vivir ese evangelio que vivió Tito, Dios amado. Ese evangelio que vivió nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Queremos vivir ese evangelio de verdad, Dios. Queremos vivir ese evangelio, Dios, que cambia la vida, Dios amado. Queremos vivir ese evangelio, mi Señor, que así sea, que no haya nada, Dios. Seguimos pensando que tú eres el Redentor, que tú eres el Salvador, Dios. Aquí está un pueblo escuchándote, Dios, pidiéndote, Dios, en esta noche que tú bendigas a tu pueblo, Dios, que tú derrames de tu misericordia, Dios, sobre nuestras vidas, Dios. Queremos hablar la sana doctrina, Dios. Que cuando llegue ese día, Dios, que tú señales, Dios, nuestro pastor, Dios amado, pueda tener esa dicha como la tuvo el apóstol Pablo en mandar a Tito, Dios mío, para que corrigiera lo deficiente, Dios, porque sabemos, Dios amado, sabemos, Dios, por tu palabra, que esta iglesia va a ser extendida, Dios. Necesitamos esos hombres como Tito, Dios, que verdaderamente, Dios, el hombre de Dios pueda descansar y saber, Dios amado, que se va a enseñar lo que tú un día nos has enseñado, Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios. Padre, la iglesia primitiva enseñaba el mismo mensaje, todos los hermanos, Dios. Dios, hablé, Dios, con un hombre, Dios, Padre, y él me decía, Dios, que todo el mensaje de la iglesia Movimiento Misionero Mundial, Dios, que el mismo mensaje que se predicaba, Dios mío, en una iglesia era el mismo mensaje que en todo lugar se llevaba, Dios. Ellos, Dios, tú les has enseñado que tienen que llevar el mismo mensaje, Dios. Tú nos estás enseñando en este lugar que hay que predicar el mismo mensaje, Dios. Lo que tú nos has enseñado aquí, mi Señor, ayúdanos a llevar ese mensaje, Dios. El apóstol Pablo llevó el mismo mensaje que le enseñó Jesús. Timoteo llevó el mismo mensaje que fue enseñado, Dios. El apóstol Pedro llevó el mismo mensaje. Juan llevó el mismo mensaje, mi Señor. Queremos llevar el mismo mensaje, Dios, que día tras día, Dios, nuestro pastor nos enseña, Dios, a través de tu Espíritu Santo, Dios. Queremos llevar ese mensaje. Queremos llevar ese mensaje de salvación, Dios. De pronto, Dios amado, no hacer lo que Él hace, Dios amado, imitarlo a Él, Dios, sino llevar el mensaje, Dios, que tu Espíritu nos ha enseñado cada día, Dios. Porque la iglesia, Dios mío, primitiva, tenía un solo mensaje, Dios amado. Un solo mensaje, Dios. Los discípulos, Dios, llevaban un solo mensaje, Dios. Y aquí en tu palabra, Dios, nos muestra, Dios amado, que el apóstol Pablo y Tito llevaban un solo mensaje, mi Señor. Por eso le dijo que fuera a Creta, Dios. Lo encargaron como pastor, Dios amado, porque este hombre sabía lo que era prudencia. Este hombre sabía lo que era amar a Dios, mi Señor. Que el día que tú lo hagas, Dios, nosotros podamos honrarte, Dios. Y que el hombre de Dios pueda sentirse gozoso, Dios, que su tiempo no es perdido, mi Señor. Que su tiempo no es perdido, Dios. Padre, porque cuando un hombre de Dios, Dios mío, se ha desvelado por enseñarle a un pueblo,
Y cuando ve que un pueblo se ha desviado de tu palabra, duele, Dios amado. Duele para ese hombre de Dios, Dios amado. Oh Espíritu Santo de Dios, queremos llevar ese mensaje de verdad. Queremos llevar esa doctrina, Dios, que está escrita en tu palabra, Señor. Aquí estamos delante de ti, Dios. Ten misericordia de nuestras vidas, Dios. Que no vamos a vender el mensaje, Señor. Que no vamos a vender el mensaje, Dios. Porque vendiendo el mensaje, Dios, está corriendo peligro nuestra salvación y la de nuestra familia, Señor. Padre, te doy gracias en esta noche, Dios. Te bendigo por el poder de tu palabra, Dios. Bendice a mis hermanos, Dios, que están aquí en este recinto, Dios. De pronto los que están a través de la radio, bendícelos, Dios amado. Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Por el poder de tu palabra, Dios. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Dele un aplauso al Señor y dele